Muy buenas, mi nombre es Celia García y voy a exponer la ponencia titulada El ángulo de fase, una ventana hacia la fenotipación de pacientes. Comenzamos preguntándonos, ¿es posible evaluar el estado de salud celular de nuestros pacientes en pocos segundos? La existencia de pruebas preliminares sugiere una relación entre el estado de salud celular y el estado de hidratación. La vía, o la bioimpedancia, es una técnica simple, rápida y no invasiva que permite la estimación del agua corporal total. La impedancia corporal está en función de dos componentes o vectores principales, la resistencia y la reactancia. Nos basaremos en la reciente revisión de Diego Villido y su equipo para conocer más sobre el ángulo de fase y sus características. El análisis de bioimpedancia vía es una técnica que se incorpora a menudo en la práctica clínica para evaluar la composición corporal, principalmente la masa muscular y la hidratación. Sin embargo, el enfoque clásico de vía se basa en modelos de regresión, lo que restringe la utilidad del modelo derivado en otros pacientes. Como alternativa, más recientemente, la técnica de análisis de vector de impedancia bioeléctrica, VIVA, se basa en datos bioeléctricos sin procesar. Estos datos han hecho posible comparar parámetros como la resistencia y la reactancia que no dependen de fórmulas de regresión. ¿Qué nos indica el ángulo de fase? En la representación de los datos en VIVA se pueden ver en el eje X la resistencia. Está relacionada con el volumen de agua y la hidratación del cuerpo. Se entiende que una mayor resistencia puede indicar una menor cantidad de agua en el cuerpo. En el eje Y, la reactancia. La reactancia está relacionada con la capacidad de las células para almacenar carga eléctrica y puede indicar cambios en la integridad celular. El uso conjunto de la resistencia y la reactancia, expresados a través del ángulo de fase, permite evaluar el estado o el cambio de hidratación del organismo y los cambios en las membranas celulares. El ángulo de fase tiene una utilidad pronóstica en diversos aspectos de la salud y la enfermedad, por lo que se considera un posible indicador predictivo en el clínico. En términos etiopatológicos, la disminución del ángulo de fase está asociada a cambios cuantitativos y cualitativos en la masa celular corporal. El desplazamiento del vector en el eje X representa el daño celular en dirección a la pérdida de masa celular. Esto es común en pacientes críticos y en situaciones de toxicidad o hipoperfusión. Sin embargo, el desplazamiento en el eje Y muestra cambios en la hidratación celular, por ejemplo, en relación con la congestión vascular, como ocurre en la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia renal. Se muestra en esta figura de forma esquemática los diferentes mecanismos y cómo puede ser interpretada la disminución del ángulo de fase. Se muestran los posibles cambios cuantitativos que pueden darse, como la malnutrición a la sarcopenia, así como los cualitativos en relación a los mecanismos inflamatorios y la congestión. ¿En qué poblaciones se ha estudiado el ángulo de fase? La utilidad de la evaluación del ángulo de fase incluye muchas condiciones fisiopatológicas diferentes, tanto en patología médica como quirúrgica. Existe un fuerte interés científico por estos parámetros, en áreas como la oncología, el paciente crítico, cardiología, nefrología o en las enfermedades infecciosas. ¿Para qué puede ser útil el ángulo de fase? El ángulo de fase se ha visto útil desde diferentes formas de manejo de la enfermedad. En la prevención, como método pronóstico, como método diagnóstico de diferentes condiciones y mecanismos y como variable de resultado, por ejemplo, de la composición corporal, del estado nutricional o de la función física. Es necesario más estudios para valorar si también puede estar relacionado con los síntomas o, por ejemplo, con la calidad de vida. ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del ángulo de fase? Entre sus fortalezas destaca: es un gran indicador predictivo de resultados clínicos en diversas condiciones de salud. Por otro lado, la medición del ángulo de fase es un procedimiento no invasivo y de bajo costo que puede realizarse fácilmente en entornos clínicos. Puede detectar cambios sutiles en la composición corporal y la calidad de masa muscular, por lo que se convierte en una herramienta valiosa para la evaluación de la salud. Sin embargo, entre las limitaciones se encuentra: existe una alta variabilidad entre individuos. La interpretación del ángulo de fase puede ser compleja debido a la influencia de factores como la hidratación o el estado de salud general del individuo. Aunque el ángulo de fase muestra ser un parámetro prometedor, se necesita más investigación para comprender completamente su validez y utilidad en diferentes contextos clínicos. ¿Cuáles son los futuros desafíos del ángulo de fase? Por un lado, traducir este conocimiento científico a la práctica clínica. Por otro, es importante valorar las condiciones clínicas y el fenotipo de los pacientes, así como establecer un perfil clínico específico para cada enfermedad.
Es fundamental contar con una estandarización adecuada de los resultados del ángulo de fase a nivel poblacional. Y por último, es necesario identificar las características de los diferentes escenarios clínicos, variables determinantes y funciones fisiológicas para poder realizar un diagnóstico fenotípico a nivel individual. Me gustaría terminar esta ponencia con una frase extraída del mismo artículo. Muchas gracias por vuestra atención.